tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Así los recibimos con un caluroso abrazo que podemos, Abrazo. ¿no es cierto? ¿Cómo estamos, Santi? Bien. Bienvenidos a todos ustedes. Gracias, como siempre, por confiar en nosotros a través de Canal 12, llegando a cada hogar con más prevenciones igual a más salud. El IPS, que tiene todas las prestaciones y para hablar acerca de patologías y el abordaje de temas muy interesantes. Sí, sobre todo quedó reflejado en el programa anterior, la semana pasada, sobre todo qué nos otorga el IPS como obra social. Y cada vez vemos que todos los años se van aumentando los convenios, las prestaciones, dentro de los propios departamentos, como fue en el caso pasado la odontología, aumentan sus prestaciones y demás, y eso me parece que es importante que la gente del otro lado lo pueda ver y escuchar. Esta es la respuesta a tantas demandas que tiene la sociedad y es la manera de trabajar, sin duda alguna. Nos vamos a conocer seguidamente los temas que estaremos hoy abordando en el programa. En el programa de hoy de Más Prevención es igual a Más Salud, el 8 de julio se conmemora el Día Mundial de la Alergia. Por eso recibimos al doctor José Guillermo Frada para hablar sobre prevención de las enfermedades causadas por las alergias. En el segundo bloque hablaremos sobre cardiopatía congénita, en primera persona, junto a Gabriela Perucci, quien es paciente del doctor Lisandro Benmaor y quien a los 6 meses de edad le practicaron la primera operación a corazón abierto. El 12 de julio se conmemora un nuevo aniversario del nacimiento del doctor René Favaloro. Es por ello que ese día se conmemora el Día Nacional de la Medicina Social. Para hablar sobre este tema, estaremos con el doctor Juan Carlos Balkowski, director de la rama activa del IPS. Quédate acá. En Más Prevención es igual a Más Salud. Claro que sí, quédate con nosotros, quédese toda la familia, ¿eh? Sí Es sábado, es un momento para compartir y ahí estamos también a través de la página de IPS para que conozcan, para que repasen todas las prestaciones, quiénes son los profesionales, www.ipsmisiones.com.ar. En las redes sociales también está el IPS, por supuesto en todas, y el programa para que le puedan dar me gusta, hacer el seguimiento. Estamos en Facebook, le dan el like y ahí estamos. En Más Prevención es igual a Más Salud y los programas a través de YouTube también, ¿eh? A través de YouTube, en cualquier momento miramos programas de este año, del año pasado. Es cierto que también podemos repetirlos. Queda todo en el archivo, ¿no? Así es. Todo queda ahí en la nube. Nadie se escapa a los archivos. Está muy bien. Bueno, siempre es un aprendizaje, ¿no? ¿Qué épocas? A ver, hay determinadas épocas del año, decís, Santi, que se activa más el tema de las alergias. Mira, yo te voy a decir una verdad y ahora nuestro invitado nos va a explicar. Como médico en el consultorio, tal vez una de las cosas que más se escucha es: doctor, a mí la alergia, el cambio de clima, el polen, los animales. La alergia es como esa enfermedad que engloba todos los males. Bien, que se activa de repente algo que comí también y me lo prohíben después. No, hay cosas ricas que tienen ahí medio algunas cuestiones alergénicas. Bueno, vamos a conocer todo con el doctor Frada. Bienvenido, ¿cómo le va, doctor? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo ¿Cómo están ustedes? Decía, la alergia, ese trastorno que hace que tengamos un montón de problemas, ¿o no? Y sí, porque la verdad es que la alergia puede manifestarse de diferentes formas y en diferentes lugares del cuerpo, ¿no es cierto? Tenemos la alergia respiratoria, alimentaria, digestiva, de piel. Realmente es un mecanismo, como una sobreactuación del organismo que hace que de pronto tengamos enfermedad. Claro, y de repente en las primeras etapas también, ¿no? Cuando nacen los niños hasta una determinada edad, normalmente pediatras recomiendan, por ejemplo, no sé, evitar frutillas, evitar almendras, ciertos alimentos que tienen muchísimas propiedades benéficas, muy buenas, pero que a determinada edad quizás no son muy prudentes para darles, ¿no? Bueno, acá los alimentos más frecuentes que ocasionan, a pesar de que uno está acostumbrado, es fundamentalmente la leche de vaca, ¿no es cierto? Nosotros que con los chiquitos que recién nacen, y ahí hay que hacer una diferencia en qué es intolerancia a la lactosa, que no es una alergia, y que es alergia a leche de vaca, que sí es. Entonces son cosas muy parecidas, con una diferencia también en el tratamiento. Y a partir de ahí, bueno, el trigo, que no es celiaquía, el huevo, ¿no es cierto?, el pescado, el maní, cuando son un poquito más grandes, porque los chicos realmente no hay que darles no solo por la alergia, sino porque... El riesgo de aspiración. Por supuesto, exactamente. Y eso hablando de alimentos, ¿no? Pero si tuviéramos que hablar de esta época, estamos hablando de la alergia respiratoria, que generalmente
comienza con una cosa que se llama bronquiolitis, que es una enfermedad viral que aparece entre el primer y segundo año de vida y que en aquellos casos donde es un alérgico el que la padece, después quedan con broncoespasmos a repetición, que se van apareciendo después al transcurso de su vida y aparecen con los cambios de temperatura, de tiempo y con los virus. Y menos grave la rinitis alérgica, esa que chorreamos la nariz permanentemente, que es esa agua que nos sale prácticamente de la nariz. Totalmente, totalmente. Que también hay que hacer, ¿viste? En este caso cualquiera puede padecerlo, desde un chiquito hasta un adolescente, que se mezclan con otra cosa que es la vasomotora, y los adultos también, por supuesto. Bueno, y sacamos los abrigos del placar también, eso lo de los ácaros y todo eso también contribuye, doctor. Sí, vieron que ustedes básicamente esto lo que tenemos que dar es una idea de prevención, ¿no es cierto? Y entonces para eso hay que saber qué es lo que no deberíamos hacer. Hay unos bichitos que se llaman ácaros y además las proteínas que tienen los perros, los gatos. Y si eso estamos en un lugar cerrado, con chicos alérgicos o adultos, el contacto con esas cosas hace que nos enfermemos básicamente. Y lo clásico es, por ejemplo, que cambia el tiempo, como esta semana que pasó. Entonces uno no quiere que su hijo se enferme, entonces lo abriga, le pone un pullover, le pone una bufanda, lo tapa con una frazada que sacó del placar y al otro día está congestionado y después está con broncoespasmo, porque el contacto masivo que se produce ahí con los acaritos, que son no unos microbios, sino unos bichitos, ácaros justamente, hace que eso genere una reacción que es la de la alergia, la mayoría de las veces a través de una cosa que se llama IgE, y eso hace que tenga moco primero y broncoespasmo después. Bien. Y para evitar eso, la clave es ventilar, digamos. Para evitar eso la clave es ventilar y que el lugar donde duermen, sobre todo, no tenga mucha ropa desparramada. En general, en vez de frazadas, acolchados con guata. Una almohada que no sea de trapos ni que sea de goma pluma vieja. Que no sea de plumas. Nosotros en Misiones, yo la etnia, hay mucha gente descendiente de alemanes, de suizos, que bueno, que están acostumbrados a sus plumones. Y bueno, son complicados para algunos alérgicos. Así que básicamente eso, elegir qué ropa nos ponemos y con qué ropa nos tapamos, ¿cierto? La lana desgraciadamente no, y una camperita no tanto polar sino también inflable, algo de esto hace que tengamos menos reacciones, no la bufanda del cuellito. Sí. Tal cual. ¿Tratamientos, doctor, brevemente? Sí, brevemente, tratamientos para la parte respiratoria, seguro. Se mezcla esto con el asma, que en la mayoría de los chicos es de origen alérgico. No es lo único, pero sí que es muy importante. Y ahí entonces tenemos desde los aerosoles que usamos tranquilamente y que la gente no tiene que tener miedo, a las vacunas, que se llama inmunoterapia, que es la que nos permite, una vez que detectamos a que uno reacciona, aplicar eso en forma continuada y por un tiempo largo para que haya una tolerancia a esto y no se enfermen tanto. Muy bien, muy bien. Bien, todo el panorama, ¿no? Exactamente. Desde que sacamos la ropa del invierno hasta la inmunoterapia, que es el tratamiento tal vez más avanzado. Rapidísimo. Bueno, doctor, muchas gracias. Espero que se haya entendido. Gracias a usted. Gracias. Claro que sí. Hacemos la pausa y ya volvemos, que hay mucho más.
historias de vida hermosas realmente que tenemos acá, ¿no? De repente uno dice, ¿no, Santi? Van a hablar de salud, hablan de enfermedades, cómo están tan sonrientes y lo pasan tan bien, ¿no? Y uno de repente, bueno, sabe que a través de la prevención la idea es esta, ¿no? Tratar de llegar a tiempo. Y si se llega a una instancia determinada, ahí están los tratamientos. La idea es brindar esta información para formarnos entre todos y saber que cuentan con las prestaciones del IPS que se van sumando cada vez más. La cobertura es mayor en toda la provincia. La idea es federalizar, llegar a cada uno de los rincones. Ya hemos hecho el repaso de todos los diferentes convenios de llegar porque es un servicio social. Y esta es la idea a través del programa. Es altamente gratificante tener la presencia de estas personas. Gabriela Perucci, ¿qué tal, Gabriela? ¿Cómo estás? Bienvenida, Gabriela. Son realmente una héroe, una heroína. Gracias. Tenés unas cuantas cirugías del corazón, naciste con una cardiopatía, ahora el doctor Lisandro Benmaor, tu médico, nos va a contar un poco cómo fue, pero sos una gran sobreviviente. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Con cosas complicadas, complejas, pero sobrellevando casi siempre, o sea, con una sonrisa. Lo más que se pueda y bueno, siempre hay obstáculos como hoy que se me rompió mi oxígeno. Pero vos usás oxígeno en forma permanente o semipermanente, digamos. Necesitas el aporte de oxígeno por algunas cosas que sucedieron después de tu cirugía del corazón. Exactamente. Bueno, ahora lo va a explicar mejor el doctor Lisandro, pero la hipertensión pulmonar, la cardiopatía congénita que tengo lleva a la hipertensión pulmonar lastimosamente. Y entonces por eso tengo que usar oxígeno diariamente y bueno, pero lastimosamente ahora justamente se me rompió el oxígeno, así que estoy acá hablando poco. Hablando poco. Bueno. Hablando lo que pueda. Bueno, Lisandro, es una de tus tantas pacientes. Sí, yo a Gaby, bueno, la conozco hace muchísimos años, la adoro. A toda la familia, porque realmente su madre ha empujado para que Gaby siga superándose y alcanzando grandes logros, porque estamos a muy pocos meses de tener una abogada, así que sí, para mí es un orgullo también, estamos muy felices de eso, sigue estudiando, y el novio que también hoy nos acompañó, que ya hace muchos años siempre a la par de Gaby, siempre es importante el acompañamiento familiar, ¿no es cierto? Y uno como profesional siempre acompañando también, sobre todo estas cardiopatías que son complejas, los ventrículos únicos. Claro, ella nació con una enfermedad que se llama ventrículo único. Recordemos, el corazón tiene 2 ventrículos. Exacto. Y en el caso de ella había uno solo. Uno solo, con agregados, además, dextrocardia, citosolitos, varias cuestiones que hacen de una cardiopatía la complejidad. El 1% de los recién nacidos va a tener una cardiopatía congénita. Eso es la literatura mundial, o sea, 1 de cada 100 sí o sí va a tener una cardiopatía congénita. Y de esos cardiópatas, el 1% tiene un ventrículo único. Es una cardiopatía rara, ahí como vemos en imagen, es una cardiopatía rara y grave, compleja, ¿no es cierto? Que requiere varias cirugías cardiovasculares en centros especializados para poder ir paliando y arreglando la anatomía cardíaca. Y la clave de esto, como más de una vez hemos hablado cuando hablamos de cardiopatías congénitas, es el diagnóstico oportuno. Sí, siempre, eso es mandatorio, ¿no? Gaby no tuvo diagnóstico intrauterino, fue postnatal, ¿no? Y ahí empezaron las líneas de cirugías cardiovasculares que son siempre más de 3 en los ventrículos únicos. Son cardiopatías, como te decía, graves, de riesgo, y como en la Argentina y en Misiones hemos evolucionado de una manera realmente extraordinaria en lo que es diagnóstico, tratamiento, cirugías cardiovasculares en centros especializados, profesionales en cada una de las provincias que hacen diagnósticos oportunos, derivaciones precoces, etc. Eso ha evolucionado en la Argentina de una manera extraordinaria. Estamos viendo muchos adolescentes, adultos y mayores con cardiopatías congénitas que años anteriores o décadas anteriores muchas veces no sobrevivían. Y ahora vemos cardiopatías congénitas del adulto.
formó como una especialidad nueva gracias a la evolución de la medicina en nuestro país, que realmente fue extraordinaria. Y además, una cosa que no es menor nombrar, este tipo de enfermedades, de situaciones que requieren de internaciones prolongadas, más de una cirugía, centros de alta complejidad, equipamiento muy específico, también son muy costosas. Sí, por supuesto. Y el IPS tiene una cobertura del 100% de todo eso. Sí, absolutamente. En todo lo que es diagnóstico, derivación, tratamientos tanto quirúrgicos, hemodinámicos, farmacológicos, por supuesto, ¿no? Desde ya. No solamente en el proceso agudo de la cirugía además, sino en el La seguimiento de la continuidad de Sí, poder sí. seguir brindándole los controles, los medicamentos. Hablando de controles, la reté a Gaby porque ahora hace ya bastante que no me iba a ver al consultorio. Está tan bien, Gaby, que bueno, estamos muy contentos. E incluso Gaby estuvo en un momento en lista de trasplante cardíaco y por suerte evolucionó favorablemente, así que... ¿Pero cuántas intervenciones quirúrgicas tuviste, Gaby? A corazón abierto, Sí. 2 intervenciones. Ajá. La primera fue a los 6 meses con la plástica de Glenn y la segunda fue a los 4 años con la Fontan. Y bueno, y luego tengo intervenciones como cateterismos y ecografías al corazón, análisis de sangre, que es lo más periódico que se tiene que hacer. Y bueno, y tomografías y otras cosas que eso es algo habitual en esta clase de patologías. Y durante todo este proceso, Claro. con la contención del equipo médico en general, liderado por el doctor Belmor. Sí, mayormente sí. Y además también algo para rescatar de nuestra provincia, que Gaby, al ser electrodependiente, ¿no es cierto?, tiene oxígeno dependiente, tienen subsidiado la electricidad, ¿no? Y es Exacto. importante en nuestra provincia, Sin hay que dudas. rescatarlo eso. Sí, seguro, es algo fundamental porque, bueno, aquellas personas que por algún motivo necesitan, en el caso tuyo del oxígeno, necesitan un equipo conectado a la red eléctrica y te tienen que suministrar la red eléctrica, porque si falla la red eléctrica vos te quedás sin algo que es vital para tu vida. Sí, claro, Exactamente. es gratuito. Y es gratuito. Tal cual. exactamente. Sí. ¿Con cuántos años estás? Tengo 27 años. 27 años. 27. ¿Y hace cuánto tiempo entonces estamos con Gaby? Desde los 13 años que le Claro. conozco a él. Porque vos viniste en esa época. Sí, cuando él claro. recién llegó, porque... Cuando vino a Misiones, volvió a Misiones y trajo la Ahí. ecocardiografía Exacto. fetal y demás, sí. Ahí los Exactamente. conocimos. Sí, porque antes soy una paciente bastante compleja. Entonces es bastante difícil para mí tener doctores como él que sepan de mi cardiopatía. Y cuando él llegó a Misiones fue bastante un peso de encima que él sepa de mi Claro. cardiopatía y me sepa atender como él sabe, ¿no? En alguna oportunidad, Gaby, por algún cuadro febril, concurrió a la guardia de diferentes sanatorios y no le podían escuchar bien el corazón y le hacían ecocardio y no le encontraban el corazón. Decía, no, que te vea tu cardiólogo porque Claro. es compleja la cardiopatía de Gaby, Claro. no solo por la anatomía cardíaca, sino por la localización del corazón. Localizado Sí, del otro lado. versus, claro. Exactamente. Así que sí, es difícil encontrarle el corazón, ni Exacto. siquiera hacer el diagnóstico de la cardiopatía, eso ya es más complejo. Por supuesto. Así que sí, a veces nos reíamos con Gaby porque dijo, no, me estuvieron media hora y no me encontraban el Sí, corazón. una vez me fui a urgencias y me estaban haciendo una ecografía y sale, digamos, no corriendo, pero bastante rápido el doctor y le dice a mi mamá, ¿usted sabía que su hija tiene al otro lado el corazón? Sí. Pero es porque es algo bastante difícil de ver, ¿no es cierto? sí, Me imagino que es bastante difícil, así que soy un caso complejo. Realmente te felicito por ese espíritu que tenés como Gracias. para tomar la situación grave como es un 1% de las cardiopatías congénitas y dentro de ese 1%, el 1% en la situación en la que vos estás. Una Así mujer que, extraordinaria. Una mujer extraordinaria. Mire, sin duda. Bien. Felicitaciones. Muchas gracias. A mí hubo un tiempo en el que, bueno, él sabe, a los 18 años recién supimos que tenía hipertensión pulmonar porque la hipertensión pulmonar te puede agarrar en cualquier etapa de la vida del cardiópata. Y a los 18 años me agarró a mí.
y de golpe, de estar, digamos, medio normal a tener que ocupar oxígeno todo el tiempo, fue un peso psicológico que tuve que llevar en mis hombros. Entonces, digamos, socialmente me recluí, estuve mucho tiempo encerrada, no quería saber nada, estuve muy depresiva por ese motivo y bueno, y junto con él, con mi familia, salí adelante y con una psicóloga y bueno, y una psicóloga me acuerdo que me dijo, porque yo tenía miedo a morir y me decía, todo el mundo muere, vos podés morir hoy, mañana, pasado, yo puedo morir mañana. Entonces no tengas miedo a vivir porque eso es lo mejor que hay. Y si vos tenés miedo a morir, ¿por qué vas a vivir? No hay caso. Entonces ahí es como que yo hice clic y dije, tenés razón. Entonces hay que darle un lado positivo en donde no se vea, pero siempre hay un lado positivo y bueno, eso es lo que yo rescato. Bueno, felicitaciones. Creo que no hay que hacer más cierre de lo que, nos emociona lo un que montón, Gaby. Bueno, y gracias. Y lo otro, perdón, que quiero decir es que obviamente por mi cardiopatía soy discapacitada. Y así como me ven sin la manguerita, sin la mascarilla, no parezco una chica que esté con tanta complejidad. Entonces es muy difícil a veces que me vean y digan, no, pero si vos no tenés nada. Y hay discapacidades invisibles. Claro. Exacto. Sí. Entonces eso también hay que ver, ¿viste? Muy Hay bien. que observar y ser empático con la persona, que aunque uno no ve, esa persona sí es discapacitada y sí sufre todo lo complicado que es la enfermedad que tiene. Eso es lo Gracias por Gracias el por aprendizaje. eso. Sí, sin duda. Sí. Gracias. Gracias, Lisandro, también por el acompañamiento, por cuidarla por favor. Tanto y en forma permanente, ¿no? placer. todos los años. Muy bien, gracias por participar en el programa. Es así, un aplauso, se le brinda sin dudas. Gracias. Muy bien, ¿hacemos la pausa? Sí. Ya volvemos. Este programa, yo no sé cómo cerramos el bloque anterior, ¿eh? Ay, me dejaste ahí que cierre yo, está quebradísima la voz, no, tremenda, y nos encanta esto realmente, conocer, socializar, llegar a cada uno de los rincones y mostrar estas experiencias en vida, lógicamente, ¿no? De lucha y el trabajo de la medicina social que es tan importante también, y esta pandemia que nos ha dado demasiadas enseñanzas y aprendizajes, ¿no? Y el IPS a través de sus médicos llegando a cada uno de los rincones, tocando la puerta, llegando a los domicilios, porque así se trabajó. Yendo puerta por puerta. Exactamente. Así es. Bueno, nos visita el doctor Carlos Falcoji. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Bienvenido. Contanos, ¿por qué celebramos el Día de la Medicina Social? Bueno, celebramos el Día de la Medicina Social recordando el natalicio del doctor Favaloro. Así es. Doctor Favaloro, que lo conocemos como un científico, como un innovador, pero por eso vale la pena recordar su vida. La cuna del doctor Favaloro fue en La Plata, en uno de los barrios incluso más populares de La Plata. Y bueno, estudió en la Universidad de La Plata, recibe el grado académico de doctor por una tesis. Y básicamente se va a un pueblo del interior de la provincia de La Pampa, Jacinto Arauz, un lugar que en aquella época geográficamente estaba muy aislado, ¿no? Bueno, ejerce durante mucho tiempo muy cerca de la comunidad de una localidad rural tan pequeña y sobre todo paralelamente estudiando las innovaciones en cardiología. Pensá que en aquella época probablemente no hubiese siquiera teléfono en esas localidades. Y bueno, pasan unos años
y él recibe una beca para una clínica de Cleveland, el Instituto Cleveland Clinic, y bueno, y va a Estados Unidos, donde bueno, comienza a hacer la doble función, la del innovador, la del científico, y ahí descubre, digamos, trabaja sobre la innovación del bypass aórtico. Pero ese labor en Jacinto Suárez fue lo que da inicio un poco a la medicina social, un poco... Claro. Uno no intenta comparar, por supuesto, no, ni mucho menos, pero acá durante la pandemia el trabajo que se hizo en el IPS de ir a hacer a domicilios marca el trabajo social. Bueno, vos tenés que pensar que a nosotros nos interesó mucho el concepto de una enfermedad nueva que aparece, pero que además rápidamente se propaga a la comunidad, ¿viste? Claro. Cuando vos escuchabas, querías leer, aprender cosas, se decían muchas cosas. Y obviamente siempre uno apunta a comprender la enfermedad, ir al abordaje e ir, por supuesto, a la terapéutica. Pero vos llegaste a escuchar de tratamientos, hidroxicloroquina que después dejaron de funcionar, se habló de la ivermectina, se habló de drogas propias. Ibuprofeno por aspiración. Exactamente. Remdesivir era una que funcionaba y que cuando vos ves con la experiencia bajan su nivel de interés. Y todo eso en un año. Después incluso, si vos te acordás y vos ubicás una descripción de la pandemia internacional, te van a hablar de epidemias en formas de arco, primera, segunda, tercera, que acá en Argentina en realidad se manifestó como una meseta. Entonces son cosas importantes que además teníamos que de alguna manera reflejar y trabajar con la población de nuestros afiliados del IPS. Contamos con el apoyo del doctor Benmaor, de las distintas autoridades de la salud y provincial, y pudimos abrir un consultorio post-COVID en la clínica de Bolívar, 1530, tercer piso. Hoy estamos sumando al paciente 1.600 aproximadamente. Pudimos hacer un estudio de baja complejidad, pero de alguna manera muy útil, que es la espirometría, y vamos por la número 1.200 aproximadamente. Cuando se desaparezca el problema del COVID, nos va a quedar un tiempo para pensar gentes, y yo conozco casos muy asombrosos en donde se ha perdido la vida del paciente, lo cual siempre nos hace pensar, y para sus familiares es importante. Pero también una enorme cantidad de pacientes que hemos visto en donde la enfermedad se manifestó tal como se describía, en una forma leve, y después incluso lo seguimos vigilando a través de la búsqueda de sintomatología post-COVID, que ustedes sabrán es básicamente la aparición de síntomas posteriores en 2 o 3 meses a la infección aguda. Bueno, lo hemos visto, gracias a Dios, con muy poca repercusión, muy pocas personas que hayan permanecido con alguna condición mórbida. Y tal vez el COVID lo que trajo a demostrar es esto de la medicina social, no solamente enfocarnos en un síntoma, en una cosa puntual de la enfermedad, sino en el contexto familiar, porque no social. solamente atacar la enfermedad en sí del COVID, sino que probablemente tratamientos que ya venían llevando adelante, enfermedades que venían arrastrando, y la vida misma que se sigue, ¿no? Exacto. Argentina siempre fue un país importante en la medicina social. Sí. Quiero recordarte la epidemia de fiebre amarilla de Buenos Aires, que dejó todos esos grandes próceres de la medicina, Argerich, Muñiz, Montes de Oca, y bueno, en el siglo XX el trabajo del doctor Carrillo, y bueno, actualmente una estructura sanitaria importante en Argentina que bueno, está en continua recreación. Así es, Muchas gracias, Carlos. Gracias, doctor. ¿Hacemos la pausa? La última. Sí, y ya volvemos. La gran familia que cuida de vos, más
siempre, los 30 minutos. Hasta acá llegamos por hoy. ¿Cuándo Nos vamos? Tal cual nos vamos. Con más Vamos hablando, prevención. es más salud. Es igual a más salud. El próximo sábado acá estaremos. Gracias. Chau, chau.